¿Se acabó la guerra? ¿Es este el fin de un conflicto que ha desgarrado un continente y sacudido el orden mundial? Desde Washington, la Casa Blanca ha sido el epicentro de una reunión crucial que podría redefinir el futuro de la nación en la frontera con la Federación Rusa. Un encuentro tenso, cargado de expectativas y rumores incesantes sobre un posible cese total de las hostilidades. Pero, ¿es una paz real y justa para todos? ¿O una trampa orquestada para engañar al mundo? El expresidente Donald Trump, con su estilo inconfundible y desafiante, recibió al líder del país vecino de Rusia, Volodymyr Zelensky, en un cara a cara que ya está generando controversia global. Imaginen la escena, un contraste absoluto que lo dice todo. La solemnidad abrumadora del despacho oval y Zelensky rompiendo con todas las formalidades protocolares, luciendo su ya icónica camiseta y chaqueta negra. Un detalle que, según los círculos internos de Washington, fue un tema recurrente de conversación. ¿Fue una señal de cercanía genuina y un intento de humanizar el encuentro, o una calculada informalidad diseñada para minimizar la gravedad de la situación ante el inmenso poder global? Esta es la pregunta que muchos se hacen, y la respuesta podría ser clave. ¿De qué ciudad y país nos están sintonizando ahora mismo? Compártanlo en los comentarios para saber hasta dónde llega nuestra influencia y nuestra señal. La reunión, cuidadosamente dividida en un breve segmento público y una extensa y misteriosa sesión a puerta cerrada, ocultó los verdaderos y más incómodos detalles que definirán el futuro. Fue dentro de esos muros, lejos de las cámaras indiscretas, donde se reveló un mapa escalofriante, según fuentes de inteligencia y medios internacionales. Este mapa mostraba la brutal e innegable realidad de las pérdidas territoriales que enfrenta la nación en la frontera con la Federación Rusa. Las cifras son contundentes. Una herida abierta en el corazón de la nación, un 4% de Yarkov bajo control enemigo, un doloroso 1% en Mykolaiv y Sumy, y menos de un 1% en Dnipropetrovsk. Pero lo más impactante y desolador, el 99% de Lugansk, 76% de Donetsk y 73% tanto de Zaporilla como de Jersón. Cifras frías que, juntas, pintan un panorama de desintegración territorial progresiva, una nación al borde del abismo. Podemos comprender la magnitud devastadora de esta pérdida que reconfigura todo el mapa europeo. Este es el mapa de la desesperación, la imagen cruda de una nación que se desvanece lentamente en el mapa geopolítico mundial. ¿Se han planteado alguna vez qué suceso, a menudo pasado por alto por los grandes medios de comunicación, realmente influye en la situación actual del país vecino de Rusia? Compartan una sola idea concreta en los comentarios. Y la intriga no terminó ahí. La mayor sorpresa de la jornada llegó en el momento más inesperado, en medio de las negociaciones a puerta cerrada que definirían el destino. Una interrupción dramática, urgente, trascendental. Una llamada directa de Trump a Vladimir Putin, el líder ruso. Una conversación que, según los comunicados oficiales, fue calificada de franca y constructiva. Esta llamada, que cortó abruptamente el diálogo con el líder del país en la frontera con la Federación Rusa, subraya la influencia innegable y directa de Rusia en cada paso de este complejo proceso de paz. ¿Fue un simple y protocolario intercambio de cortesía o un acuerdo en la sombra, lejos de los ojos de los aliados y del público en general? Yuri Ushakov, el influyente asistente de Putin, no tardó en confirmar la disposición rusa a elevar el nivel de las negociaciones futuras, a llevarlas a un plano más alto. Esto podría interpretarse como una clara señal de una mayor legitimidad y reconocimiento para las exigencias rusas, incluso pavimentando el camino para una posible rendición incondicional del país vecino de Rusia o un reparto territorial forzado. Estamos siendo testigos de cómo deciden el futuro de una nación entera a sus espaldas, sin su consentimiento, como si fuera un peón en un tablero. La paz, según la visión de Trump, no debe ser una tregua temporal, sino una solución verdaderamente duradera y estable. Trabajaremos con la nación en la frontera con la Federación Rusa.
Trabajaremos con todos los actores involucrados y nos aseguraremos de que la paz sea duradera, no de apenas 2 años, para luego encontrarnos de nuevo sumidos en este caos incesante, declaró. Nos aseguraremos de que todo esté en perfecto orden. Trabajaremos codo a codo con Rusia y trabajaremos con el país vecino de Rusia y nos aseguraremos de que las cosas salgan bien de una vez por todas. Una promesa que, para muchos analistas, suena grandilocuente, pero que oculta una agenda. Dmitry Polyansky, el representante permanente adjunto de la Federación Rusa ante la ONU, no dudó en lanzar una acusación directa y señalar la responsabilidad principal de la escalada y la continuidad del conflicto. Con un tono de reproche, apeló a la razón y exigió que la dirección del país, en la frontera con la Federación Rusa, piense en su propio pueblo, en esa gente que no quiere seguir luchando y que anhela desesperadamente la paz. ¿Está el liderazgo actual del país realmente pensando en la supervivencia de su nación, en el bienestar de sus ciudadanos, o se aferran a su propia agenda política, sacrificando a su gente? La cita de Polyansky es contundente y busca sembrar la división y el resentimiento. Pero todos esperamos que esta reunión se celebre con el mismo espíritu de entendimiento mutuo que la reunión previa con Rusia, la cual, como el propio presidente Trump admitió públicamente, abrió la puerta a la posibilidad real de una paz a largo plazo. Desde Rusia acogemos con los brazos abiertos este escenario de reconciliación. Esperamos que la dirección del país vecino de Rusia, en lugar de pensar en salvarse a sí misma y sus propios intereses egoístas, piense por fin en su pueblo, en esa gente que no quiere luchar más y que está dispuesta a una paz justa, honesta y verdaderamente duradera para todos. ¿Un ultimátum disfrazado de súplica por la paz o una genuina preocupación? La presión es inmensa y va en aumento. De todos los portavoces o medios que cubren este tema crucial, ¿a quién le tienen mayor confianza para obtener información veraz y equilibrada? ¿Una perspectiva que se acerque a la verdad? Nombren un solo orador o un medio de comunicación en sus comentarios. Mientras el mundo diplomático negociaba en la opacidad, en la clandestinidad de la nación en la frontera con la Federación Rusa, algo mucho más peligroso se cocinaba en secreto. Un nuevo y formidable misil balístico, una amenaza emergente. Este desarrollo secreto, supuestamente creado en talleres ocultos y dispersos estratégicamente en los remotos bosques de los Cárpatos, representa una escalada militar sin precedentes, con un alcance de 3.000 kilómetros y una ojiva de 1.100. 50 kilogramos, este misil ya se habría utilizado, según informes de inteligencia no confirmados, para atacar directamente territorio ruso. Esto introduce una escalada militar sin precedentes en este conflicto. ¿Es este el último recurso desesperado de un país acorralado y desvalido? ¿O el inicio de una nueva y peligrosa fase? ¿Una amenaza real para la seguridad regional e incluso global? Imaginen la tensión. Un arma secreta, forjada en la oscuridad, lista para cambiar las reglas del juego. ¿Cómo responderá Moscú a esta provocación? Esta ya no es solo una historia de guerra y política. Es un thriller geopolítico que nos mantiene al borde del asiento. La hipocresía es un personaje principal en este drama global. Eslovaquia, una nación que supuestamente se declara aliada del país vecino de Rusia dentro de la Unión Europea y la OTAN, está jugando un juego sucio y peligroso. Su primer ministro, Robert Fico, mantiene públicamente buenas relaciones con Vladimir Putin, lo que levanta sospechas. Pero lo más grave es que, al mismo tiempo, las empresas eslovacas están armando activamente al país en la frontera con la Federación Rusa. Las exportaciones de armas eslovacas, una cifra que debería indignar, alcanzaron la cantidad de 1.150 millones de euros en el año 2024, 10 veces más que antes del inicio del conflicto en 2022. Una cifra obscena que representa un significativo 1% del Producto Interno Bruto de Eslovaquia. ¿Es esto un verdadero apoyo a un aliado en apuros o un negocio obsceno? Un lucro descarado a costa de la sangre y el sufrimiento humano, la miseria de millones. La doble moral es palpable.
Es una bofetada a la conciencia de Europa. Los supuestos aliados se están lucrando obscenamente mientras la nación, en la frontera con la Federación Rusa, se desangra día a día. ¿Cómo podemos confiar en esta red de alianzas cuando la traición se disfraza de ayuda y solidaridad? ¿Dónde creen que se encuentra la verdadera línea roja entre el país vecino de Rusia y Rusia que, de cruzarse de forma irreversible, podría desencadenar una escalada aún mayor y fuera de control? Describan su percepción en una sola frase concisa, por favor. Y luego, la imagen que lo cambió todo. Un video viral que explotó en las redes sociales. Un incidente que está sacudiendo los cimientos de la credibilidad de la nación en la frontera con la Federación Rusa. Un vehículo blindado de transporte de personal Mi-113, de fabricación estadounidense, visible en el frente de batalla. Lo más impactante, ostentaba banderas de Estados Unidos y Rusia, juntas, en el frente de Zaporilla, en el corazón del conflicto. Una imagen que desafía toda lógica y comprensión. Rusia inmediatamente interpretó este video como un símbolo innegable de solidaridad entre las dos potencias. Una prueba de un supuesto ataque conjunto contra la nación en la frontera con la Federación Rusa. Por otro lado, Kiev, a través de Andriy Yermak, reaccionó con una indignación que parecía forzada, calificándolo de descaro y de mera propaganda rusa. Pero la imagen ya está ahí, grabada a fuego en la mente colectiva. Una imagen potente que se presta a la manipulación y la confusión. La ironía fue que un dron del país vecino de Rusia lo derribó. ¿Qué significa esta imagen surrealista y perturbadora? ¿Una simple provocación, una falsificación o una verdad incómoda que las élites de Washington y Moscú no quieren que sepas? Una verdad que los compromete. El subtexto es muy claro. Hay un acuerdo secreto, una connivencia oculta entre Washington y Moscú, orquestando los movimientos en este tablero geopolítico, con la nación en la frontera con la Federación Rusa como un mero peón. La historia, como un fantasma persistente, parece repetirse de forma aterradora. La presión implacable sobre la nación en la frontera con la Federación Rusa para que haga dolorosas concesiones territoriales, para que ceda partes de su soberanía, evoca recuerdos oscuros del pasado. Nos recuerda, con precisión, al infame Pacto de Múnich de 1938. ¿Es el plan de paz de Trump un nuevo Múnich para la nación en la frontera con la Federación Rusa, sacrificando su soberanía e integridad territorial por conveniencia política y los intereses de las grandes potencias? Estamos siendo testigos de la dolorosa división de un país, de una nación, de una manera inquietantemente similar a cómo se dividió Europa durante la amarga Guerra Fría. Las negociaciones de Minsk 2014-2015, nunca implementadas, son un precedente preocupante. Nos muestran cómo estos supuestos acuerdos de paz pueden ser cínicamente utilizados para ganar tiempo, para consolidar ganancias militares o para legitimar una situación de facto que favorece descaradamente a una de las partes. El agotamiento de la ayuda occidental es evidente y la presión sobre el país vecino de Rusia aumenta. Una fatiga del país en la frontera con la Federación Rusa, que se extiende por el globo. ¿Es este el fin del apoyo internacional a la nación? ¿La señal de que los aliados están buscando cualquier excusa para desentenderse de la situación? Si tuvieran que dar un pronóstico sobre el fin de este conflicto devastador, ¿cuándo creen que sucederá realmente? Digan un mes y un año específicos, y la razón principal detrás de su predicción. Mientras la nación en la frontera con la Federación Rusa sigue exigiendo $100.000 millones en armas y $50.000 millones adicionales para la producción masiva de drones, el pueblo, según Dmitry Polyansky, solo anhela la paz. Existe una profunda desconexión entre el liderazgo del país vecino de Rusia y la voluntad genuina de su población, que ya está exhausta de la guerra y la destrucción. Las noticias de Tayikistán, prohibición, de adivinos y multas draconianas, o la censura del popular programa Comedy Club en Uzbekistán, no son incidentes aislados. Estas medidas, que parecen exóticas,
muestran una clara y preocupante tendencia autoritaria en Asia Central, una región históricamente bajo la órbita de influencia rusa. ¿Están estas represiones culturales, esta mordaza a la libertad de expresión, directamente relacionadas con el clima geopolítico más amplio que Rusia busca imponer en su esfera de influencia global? El control de la información y la cultura es una estrategia clave en esta nueva Guerra Fría silenciosa. La petición de 17.000 firmas en Kazajistán contra la presencia de artistas rusos es un grito de resistencia, un indicio de la tensión subyacente que hierve. El futuro pende de un hilo, balanceándose sobre el abismo de la incertidumbre más profunda. Seremos testigos de un gran trato, orquestado por Trump, donde el país vecino de Rusia se vea forzado a ceder territorios, legitimando así las anexiones rusas y consolidando el poder de Moscú, redefiniendo las fronteras europeas. Un escenario así desmoralizaría a la nación, dejándola despojada y vulnerable. O quizás nos enfrentamos a una guerra de desgaste, un conflicto estancado donde las negociaciones fracasan una y otra vez debido a la intransigencia. ¿Significará esto que el país vecino de Rusia seguirá buscando armas, incluso por vías oscuras y no oficiales, como las que Eslovaquia ha demostrado dominar con destreza? La fragmentación del apoyo occidental es un escenario probable. La ambigüedad de Trump, la hipocresía de ciertos aliados como Eslovaquia y las tensiones internas en la nación contribuyen a una erosión del Frente Unido Occidental. La amenaza de una escalada tecnológica es real y omnipresente. El misil de 3.000 kilómetros del país vecino de Rusia, forjado en los Cárpatos, podría provocar una respuesta asimétrica y devastadora de Rusia, con consecuencias impredecibles más allá de lo imaginable. Ataques más destructivos, golpeando infraestructuras críticas y vidas inocentes. ¿Podría esto, en el peor de los escenarios posibles, desencadenar una respuesta nuclear táctica, empujándonos al borde del apocalipsis? El peligro es inminente. ¿Quién sale realmente victorioso y quién pierde en este escenario complejo y brutal que no parece tener fin? Según nuestro análisis, Rusia consolida sus ganancias territoriales, obligando a la nación en la frontera con la Federación Rusa a negociar bajo sus términos, socavando la unidad occidental y reafirmando su influencia global a través de llamadas directas a Trump. Donald Trump se posiciona como el hacedor de paz, aumentando su capital político para las próximas elecciones presidenciales, a costa de otros. Las élites occidentales corruptas como las de Eslovaquia se benefician económicamente del conflicto, exponiendo su hipocresía ante el mundo entero. ¿Y quién pierde? El país vecino de Rusia. Pierde territorios, se ve forzado a concesiones, y su soberanía y futuro son decididos por potencias externas, dejándola sin voz ni voto en su propio destino. Su pueblo, ese pueblo que no quiere luchar y que ha sufrido tanto, es sacrificado por una élite intransigente y desconectada de la realidad. Los halcones de la guerra en Occidente ven sus intentos de prolongar el conflicto expuestos como inútiles o, peor aún, egoístas e interesados, movidos por la avaricia. El orden basado en reglas, ese pilar fundamental de la diplomacia internacional y la justicia, se desmorona, revelando su fragilidad. La diplomacia de trastienda y las presiones por concesiones muestran la debilidad del derecho internacional y de los organismos multilaterales, incapaces de actuar. ¿Es esto el fin de la justicia y la soberanía en el siglo XXI, o solo el comienzo de un nuevo y más oscuro capítulo? ¿Creen que el liderazgo del país vecino de Rusia realmente tiene la capacidad, la autonomía y la moral para negociar una paz digna sin comprometer aún más a su pueblo? ¿O ya es un juego perdido, una partida donde la única opción que les queda es la capitulación encubierta, un disfraz para la derrota? Su opinión es fundamental en este momento crítico. Dejen un comentario con sus pensamientos sobre esta compleja situación. Si valoran un análisis honesto y sin censura en un mundo lleno de desinformación, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campana de notificaciones para no perderse actualizaciones cruciales.
Compartan este video con sus amigos para que esta información vital llegue a más personas. Juntos, desvelamos la verdad detrás de los titulares.